Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra segunda plática del ciclo de conversaciones, pláticas públicas, el ciclo de conversaciones virtuales que comenzamos en 2020 con la pandemia. Hemos tenido a muchas personas ilustres a lo largo de estos años y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Rosa Honhausen, una querida amiga nuestra y seguramente ustedes también. Te voy a presentar, Rosa, voy a leer la biografía de tu sitio web. Eh, Tras graduarse de la carrera de arquitectura en la Universidad Americana en 2012, Rosa adquirió experiencia en los campos del diseño arquitectónico, el diseño de productos y de exhibiciones y curatoría a través de los proyectos que desarrolló en el taller Torres Hanhausen, que ella fundó en el 2015. Durante este tiempo trabajó como curador asistente de la exhibición 100 años de diseño suizo, que fue una adaptación de una exhibición que se presentó antes en Zúrich. En 2018 curó y desarrolló Diseño para la Ciudad, una exhibición comisionada por la Embajada Suiza en México, que fue exhibida durante la Feria de las Culturas Amigas. Em, Perdón, por invitación directa de Beatriz Leanza, que era la directora del MUDAC en Lausanne, Rosa participó con 3 piezas para el 2030 Journal, que es una iniciativa lanzada por el Centro de la Creatividad y el Desarrollo Sustentable de Beijing, con apoyo de la UNESCO. En 2018 comenzó una maestría en la Universidad Técnica de Berlín, donde obtuvo su título de maestra en diseño urbano, con una tesis titulada The Plantation Scene in the Central Highlands of Mexico, explorando al maíz como un actor no humano detrás de los procesos de urbanización. En la actualidad, Rosa coordina la Red Internacional de Laboratorios de Innovación en Bauhaus Earth, que es un think tank y make tank que trabaja hacia la transformación del entorno construido como desde un emisor de carbón a un almacenador de carbón. También es parte del equipo editorial de BB 2040, una plataforma colaborativa que recibe apoyo de la Fundación Bosch, desarrollado por la Unidad del Hábitat, y trabaja como docente asistente en la Universidad de Berlín. Rosa, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener la presentación de Rosa. Yo les pido que si se pueden sumar también a través de sus computadoras, se sumen y vayan capturando las preguntas que vayan teniendo durante la presentación para al final poder tener una conversación breve con nuestra invitada. Y la pantalla es toda suya, Rosa. Adelante. Pues muchas gracias por la invitación. Voy a empezar por compartir mi pantalla y por pedirles una pequeña disculpa porque va a haber un poco de mezcla entre títulos en español e inglés, porque traté de traducir la mayor parte de la presentación, pero pues hay algunos gráficos que originalmente fueron creados en inglés, entonces pues la verdad no me da tiempo de cambiar absolutamente todo. Pero bueno, si tienen alguna duda, al final lo podemos ver. Este es un proyecto que titulamos Hacia la cuarta urbanización del Ártico y son escenarios de crecimiento post-fósil para las ciudades árticas que lo desarrollamos entre 4 personas, pero es un proyecto que se llevó a cabo durante el transcurso de un año. Entonces, digamos que 4 personas estuvimos involucrados 6 meses y nada más Lucas y yo lo terminamos. Entonces, por eso los nombres. Cuando ese es un proyecto de maestría, pero no es la tesis, sino un proyecto de estudio que simplemente lo alargamos. Y es un proyecto en donde o sea, el tema era las cadenas de suministro internacionales o globales, en donde cada equipo tenía que escoger un espacio en el mundo y entender de qué manera las inversiones internacionales y en específico el llamado Belt and Road Initiative,
que es el nuevo, como, ¿cómo se dice? El Silk Road, la ruta de la seda de China, estaban afectando o interviniendo en estas cadenas. Entonces nosotros empezamos por ver el Ártico, porque el Ártico pues, es un lugar que nos parecía fascinante porque se ve bastante, pues no sé, como limpio, como puro, como hielo, blanco, nada, vacío, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues es un reto, vamos a ver qué encontramos. Y muy rápidamente nos dimos cuenta que pues no era tanto como lo imaginábamos. Entonces empezamos por delimitar la zona del Ártico a partir del círculo polar, que es el 66 grados norte, pero también le agregamos esta que se llama isocurva, que es lo que delimita la temperatura media de 10 grados, o sea, es como 10 grados en promedio, entonces todo lo que está, digamos que hacia adentro de esta línea está considerado la región ártica. Y entonces empezamos a ver que había tres como olas de urbanización. La primera fueron, pues digamos, lo que llaman las gentes del Ártico, que es los primeros habitantes, que fueron principalmente tribus nómadas, de los cuales todavía existen algunas, sobre todo en Rusia. La segunda urbanización y la tercera suceden casi al mismo tiempo, pero de dos maneras muy distintas. La segunda es la que le llaman la urbanización como impulsada por la Unión Soviética, en donde se distingue de la urbanización global porque en la Unión Soviética empezaron a dar, eh, sí, Perdón que te perdón. interrumpa. ¿Estás pasando las diapositivas, Rosa? Eh, solamente la primera. Ah, ok, perdón. Es que a veces la gente piensa que están pasando las diapositivas y estamos estancados en la primera. Está bien, adelante. O sea, estoy hablando hay tres como mapas en la pantalla. No, seguimos viendo la portada que dice hacia la cuarta ola de Ah, ¿en urbanización. serio? Ok. Sí. Entonces sí es un problema. Hmm. A ver, lo vuelvo a compartir. Ah, esa es la primera, ¿no? Es la primera vez que vemos esta. Sí. Sí, ok, bueno, perdón. Entonces, digo, me regreso muy rápido. Esta es como la delimitación del círculo polar que les decía. La línea puntada amarilla es del círculo de los 66 grados norte y esta es la isocurva que delimita los 10 grados de temperatura media. Y estas son como las tres olas de urbanización con las cuales nos encontramos, en donde la primera es lo que les decía de las gentes del Ártico. La segunda tiene que ver más con la Unión Soviética, porque fue en el momento o sea, digamos que la segunda y la tercera simultáneamente es cuando el mundo se da cuenta de las reservas de combustibles fósiles que existen como debajo del hielo ártico, que son las manchas azules que pueden ver en los mapas. Y la diferencia entre la Unión Soviética y el desarrollo de gas y petróleo fue que la Unión Soviética verdaderamente impulsó la urbanización del Ártico en el sentido que empezaron a eh, popular en puntos estratégicos a lo largo de la costa rusa, con ciudades que no nada más estaban destinadas a la expropiación, o digo, a la explotación de estos recursos, sino también o sea, tenían como todo un programa urbano como escuelas, como unidades de vivienda, hospitales, etcétera, que las volvían más ciudades para estar ahí un tiempo, o sea, no nada más como temporal, sino todo el año, que es exactamente lo contrario de lo que pasa en el resto del mundo, en donde empiezan a ver las primeras minas o también yacimientos petroleros y de gas, etcétera, en Canadá o Estados Unidos, en donde simplemente se manda a las personas temporalmente por 3, 6 meses y los regresan. Entonces, esto es como un poco el contexto y la historia del Ártico y después nos empezamos a preguntar, ok, ¿y
cuál es la realidad del día de hoy. Entonces empezamos a ver que pues existen todas estas reservas que les decía de combustibles fósiles, en donde 5.9% de las reservas mundiales conocidas se encuentran debajo del hielo ártico y 24.3% del gas. Y también son rutas marítimas que, sobre todo con el tema del calentamiento global, se están como, digamos, planteando la posibilidad de explorarlas aún más a fondo, en donde en 2018 el primer barco comercial, o sea, un barco de containers, cruzó el Ártico por la costa rusa sin ayuda de un rompehielos. Entonces esto fue como un milestone en cuestión de rutas marítimas. Y lo que tenemos es que, o sea, el 80% del comercio global está, o sea, se hace por medio del mar. Y la ruta entre China y Europa se acortaría si esta ruta marítima se desarrolla más y sería más rápido que pasar por el canal de Suez, por ejemplo. Entonces, estos son como algunos de los intereses que hay en el Ártico. Por otro lado, nos dimos cuenta que hay un desarrollo de cables de datos. El lado izquierdo es uno que ya existe, que es un cable muy largo que conecta desde Japón hasta, o sea, bueno, pasando por Alaska, toda la costa canadiense hasta Nueva York, en donde se estaban planteando, este por cierto es un proyecto que desarrollamos entre finales de 2019 y principios de 2020. Entonces, todos los datos que les estoy diciendo son con esa fecha, en donde hoy probablemente ya tienen, o sea, ha avanzado y sobre todo post pandemia habrá cosas que habrán cambiado quizás. Del lado derecho, el cable rojo estaba en como un proyecto de realizar este cable también, y bueno, sobre todo con la guerra en Ucrania es algo que quizás también ha cambiado, porque en este contexto se estaba contemplando una cooperación con Rusia para poder utilizar este cable de datos y volver mucho más rápido la conexión a Internet de los países nórdicos, promoviendo el asentamiento de firmas fintech y de transacciones financieras. También con estos cables de datos vemos la aparición de, ¿cómo se llama?, de centros de datos, pues sí, data centers de diferentes compañías, sobre todo en las partes como frías, por el tema de acondicionamiento para estas infraestructuras. Y ya en este momento estábamos viendo que el Internet pues tenía una huella de carbono bastante importante, siendo que al compararlo con otros países venía ya en un sexto lugar, o sea, un poco, creo que estaba al mismo lugar que países como Reino Unido. Y eso obviamente el día de hoy ha de haber incrementado porque, o sea, el crecimiento era exponencial. Entonces, esto es como el panorama de urbanización que tenemos en el Ártico, en donde nos preguntamos, bueno, ¿y quién está invirtiendo en todo esto? Entonces, para encontrar estas conexiones con el Belt and Road Initiative, empezamos por acortar pues este gran territorio a la parte más como con conexión europea. Y entonces empezamos a ver que en estas ciudades, en la costa rusa, pues había ya varios desarrollos e inversiones. Por ejemplo, encontramos la planta de gas natural licuefacto en Yamal. Encontramos que también para esta planta obviamente desarrollaron un aeropuerto, un puerto, en donde no nada más salen tankers, sino que también llegan barcos de containers. Y también hay un campamento en donde la gente vive de manera, bueno, nosotros pensamos que era de manera temporal, pero tiempo después conocí a una persona de Rusia quien además su tío trabaja o bueno, había trabajado aquí y había momentos en los que no era posible regresar, entonces están por cuestiones climáticas, entonces están acondicionados para mantener a la gente ahí pues, por periodos bastante largos en el año. Después está la continuación. Este es un campo de gas enorme, es de los campos más grandes y de los cuales sale el gas que
anteriormente, porque obviamente por temas de la guerra ha cambiado esto, pero suministraba la mayor parte del gas a Rusia, de Rusia a Europa, y se estaban desarrollando también obras infraestructurales como la expansión ferroviaria. En Belokamenka y Murmansk que tenemos yacimientos petroleros y de gas, en donde se estaban creando unas islas artificiales para poder ampliar la extracción de dichos combustibles fósiles. Y en Kirchenes está como es el landing point de este cable de datos, que sería como el landing point del lado europeo, que llegaría como la punta de Finlandia y que además necesitarían una extensión ferroviaria para poder conectarlo con el resto de la Tierra. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el impacto actual de toda esta urbanización en el Ártico? Entonces empezamos a ver como el referente las emisiones de CO2 y cómo ha incrementado en cuestión de emisiones de CO2 contra el panorama ártico. Entonces, cuando empezamos a ver las anomalías, según la NOAA, que es el Centro Nacional del Clima de Estados Unidos, estas anomalías no, o sea, lo que muestran es la variación de la norma, ¿no? Entonces, digamos que aquí para que entiendan un poco, de 1980, digamos que había mayor cobertura de, de hielo que en 2019. O sea, en 2019 tenemos que la mayor parte está en menos 50% de lo normal que tendría que tener. Lo mismo pasa con la edad del hielo. Esto es importante porque cuando el hielo se derrite y se vuelve a formar bueno, primero con microplásticos, que ya está prácticamente toda la capa de hielo, han encontrado microplásticos en todo esto. Y segundo, el hielo nuevo es un hielo más delgado y más frágil, entonces se derrite más fácil y se rompe más fácil. El suelo no congelado, esto es la llamada permafrost, y como ha perdido como su grado de congelamiento. El índice de vegetación es precisamente por todos estos procesos que he mencionado, se empiezan a desarrollar vegetación que igual gente pensaría, bueno, pero la vegetación también absorbe CO2. Sí y no, porque en este lado del mundo realmente no existen las condiciones, digamos, como generales para que se dé una vegetación que pueda realmente contribuir a la absorción de CO2. Por lo que pasa entonces es que simplemente se crean estos arbustos que eventualmente se mueren y se pudren, y esta podredumbre contribuye al derretimiento del hielo y de la permafrost. Y por lo tanto, también ha cambiado la temperatura del aire. Entonces, también nos damos cuenta que los polos son como estos lados más sensibles del mundo, en donde lo que pasa en los polos y lo que se observa en los polos es una amplificación de lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, este mapa, como dice aquí, no representa la temperatura absoluta, sino nada más es una comparación con la norma. Y bueno, esto es una animación que quizás hayan visto del derretimiento del Polo Norte. Creo que era hasta igual 2018. Entonces empezamos a ver sobre el informe del IPCC, que, bueno, el nuevo ya ha salido con nuevas recomendaciones y sobre todo con, o sea, mucho más alerta y urgencia. En este momento todavía teníamos 4 caminos por los cuales podríamos abordar el tema de las emisiones, y nosotros decidimos ir por la captura y almacenamiento de carbono, para hablar precisamente como de como tratar de hablar de este ciclo o como una circularidad en la extracción. Entonces, vemos que el presupuesto, o sea, la importancia de esto es porque tenemos un presupuesto de carbono en donde en la atmósfera tenemos ya liberados más de 800 billones de toneladas de carbono. Y no es que los combustibles fósiles se van a acabar, porque en realidad hay más de 15,000 o sea, como gigatons de carbono
aún atrapados sin explotarse, sin quemarse, lo que significa que todo, o sea, nosotros nos vamos a morir y nos vamos a asfixiar antes de que nos acabemos estas reservas. Y por eso es que es importante para nosotros, sobre todo, empezar a ver esto y ver de qué manera podemos regresar esta cantidad de CO2 de alguna manera, o de capturarla, almacenarla o transformarla. Porque por lo que nos estábamos dando cuenta, con todas estas inversiones, el decir, bueno, van a parar de hacerlo era inviable. Esta es un poco una animación que hicimos de la concentración de carbono, porque cuando empezamos a mapear en dónde se encuentra o sea, como en dónde se ha emitido y en dónde se encuentra esta concentración máxima de carbono, nos damos cuenta que también corresponde con pues el norte global, pero bastante de ese norte global está en el norte geográfico, y por las cuestiones climáticas que mencionaba anteriormente, hay muchas corrientes de viento que al final vuelven a mandar como toda esta masa de carbono hacia los polos. Y entonces nos vimos a ver también cuál era el potencial de almacenamiento de este carbono en el Ártico. O sea, si se volviera a recuperar todo este carbono y se pudiera volver a poner en la Tierra, donde fue extraído inicialmente, ¿cuál es este potencial? Aquí nos dimos cuenta que o sea, como verán, estas son pues como dos resultantes que encontramos de diferentes como artículos académicos que leímos. Y la discrepancia principalmente se genera debido a que cuando empezamos a ver quiénes son los que están fondeando estos papeles, o sea, estos como academic journals, son obviamente compañías de combustibles fósiles. Entonces, algunos de ellos tienen mucho interés de que se diga que hay mucho potencial de almacenamiento en el mundo en general para poder continuar con la extracción, y otros son más conservadores. Entonces, o sea, es como esta reflexión también de que pues, es muy importante ver quiénes son los que están detrás de estas investigaciones o de este research en general. O sea, en continuación con nuestra investigación, digamos, nosotros empezamos a plantear, ok, bueno, ¿cuál podría ser un outcome más práctico en donde este proyecto no nada más sea como una investigación o indagación en todos los problemas y un análisis, sino también podamos proponer algo, aunque sea, digamos, utópico? Entonces empezamos simplemente conceptualizamos, ok, tenemos este CO2, tenemos diferentes cuestiones infraestructurales e intereses, y tenemos la capacidad de almacenar carbono. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces nos pusimos a trabajar en cerrar el ciclo de carbono, considerando que necesitamos adquirir el carbono, sea del Ártico mismo o del mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la captura y almacenamiento de carbono. Entonces vimos tecnologías de captura de aire directo, y después vimos de qué manera se podían implementar tanto en el Ártico como directamente en las industrias, y qué cosas se podrían realizar con estas. Entonces, en este momento apenas estaba empezando esta planta que se llama Climeworks, que inicia en Zúrich. Creo que sí, o sea, gente, o sea, de un par de académicos y de exalumnos de la ETH empiezan a generar estos prototipos, y el día de hoy tienen una planta funcional en Islandia que trabaja de la mano con Carbfix, que más adelante les explicaré qué hacen ellos. Y entonces lo que hicimos, como verán aquí, fue simplemente poner tecnologías que ya existían o que se estaban desarrollando, digamos, como de manera prometedora. También investigamos cuáles son las infraestructuras que se tendrían que utilizar durante este ciclo de carbono. Entonces vimos de qué manera se almacena hoy día el gas natural, porque la manera de almacenar el CO2 sería muy similar, ya que o sea, tienen que pasarlo de un estado gaseoso a un estado líquido.
Em, exacto, entonces son pues toda la infraestructura que hoy día ya existe, cómo se podría reutilizar, incluidos los barcos, ya que podríamos entender que si los barcos van como del Ártico a, por ejemplo, China o diferentes puntos de Europa, cargados de gas natural, podrían perfectamente bien regresar al Ártico con CO2 licuefacto. Y estas es un poco las infraestructuras que ya existen, que son las que les mencionaba en Sabetha, por ejemplo. Después nos pusimos a ver cuál es la transformación de este CO2 que tendría que llevarse a cabo. Y para esto nosotros ideamos 5 tipos de catalizadores. La reinyección del carbono a la Tierra, como les decía, la transformación de carbono a roca basáltica, que esto es lo que hace Carfix, la transformación de carbono a materiales de construcción, transformación de carbono a biocombustibles y la transformación de carbono a fotosíntesis. Entonces, la reinyección de carbono simplemente es algo que de hecho ya se empezaba a hacer en ese momento en Noruega, en donde, por ejemplo, para poder darles autorización a no sé, a una compañía de hacer un nuevo pozo de extracción, tenían que garantizar que ese pozo de extracción, al vaciarse, se iba a rellenar con CO2 capturado. Entonces es algo que realmente nosotros veíamos como posible de simplemente implementar a lo largo de todos estos yacimientos, principalmente porque la infraestructura más importante o crítica ya existe. La transformación de carbono a roca basáltica es lo que les decía que hace Carbfix en Islandia. La razón por la que se hace en Islandia es principalmente porque tienen roca basáltica. Lo que hacen es que a partir de una electrólisis transforman, o sea, bueno, capturan el CO2, que esto es lo que hace Climeworks, de hecho, en colaboración. Entonces, ellos se encargan de capturar el CO2. Después, a partir de un proceso de electrólisis, lo inyectan en la tierra basáltica y se solidifica. Y la roca basáltica es importante por la porosidad que tiene. Entonces, el CO2, cuando está líquido, simplemente permea en toda la roca y se solidifica formando pues como sólidos. Y es una manera de almacenar carbono, bueno, de verdaderamente secuestrarlo, ya que no se escapará después de esto. Y esta es, o sea, la primer como limitante, digamos, es que necesitas yacimientos de roca basáltica. Y la segunda es que requieres mucha energía, lo cual se soluciona en Islandia ya que tienen gran cantidad de energía geotérmica. Después, del CO2 a combustible, biocombustible, también a partir de creo que es pirólisis, es que estaban viendo diferentes maneras de sintetizar el CO2 y volverlo un biocombustible. Para esto se requerirían turbinas mucho más grandes para captura desde el CO2. También vimos diferentes compañías que están trabajando en la sintetización del CO2 a materiales de construcción. Vimos, por ejemplo, estos paneles que pueden ser usados en fachada, pero también tiempo después me di cuenta que también lo estaban sintetizando en posibles como varillas de construcción, que en vez de ser, no sé, de acero, pudieran ser de fibra de carbono. Y por último, pues un uso como bastante, no sé, conocido, que es el CO2 para fotosíntesis, en donde se inyecta el CO2 a, digamos, como granjas o invernaderos y tienes criaderos, o bueno, viveros de plantas, podrían ser árboles, por ejemplo, en donde al alimentarlos de CO2 crecen mucho más rápido y se pueden distribuir y replantar. ¿Qué más existe en el Ártico? Además de todo esto, pues nos dimos cuenta, o bueno, más bien nos pusimos a ver, ok, hay un gran potencial en combustibles fósiles, pero ¿cuál es el potencial de energía renovable? Entonces,
para poder como enfocarnos un poco más en una región y no ver, o sea, como en todo este territorio que es bastante extenso, agarramos la parte de Sabeta como una ciudad piloto, sobre todo porque es la más, o sea, la que tiene las inversiones más grandes de momento y la más desarrollada. Y nos damos cuenta que en esta ciudad, pues, además de los yacimientos de petróleo y de gas, que principalmente es gas lo que extraen aquí, tienen gran potencial de energía eólica y, y marítima. También tienen una gran capacidad de almacenamiento de CO2. Lo calculamos a partir de pues, diferentes como academic papers que leímos acerca de todas las reservas de gas que se han explotado desde el principio o sea, no sé, cuando empezaron a construir todos estos yacimientos de gas. Y entonces, pues simplemente fue un trabajo de recopilación de todos estos números. Parte de nuestro trabajo era también, o sea, no solamente hacer un proyecto como, digamos, como de programa, o sea, programático, en donde nada más fuera como una cuestión conceptual, sino también era imaginarnos cómo esto se podría ver en una ciudad. Entonces nos empezamos a investigar cómo esta ciudad empezó en el momento en el que empezaron a crear estos yacimientos y cómo se fue expandiendo, para después nosotros imaginar cómo esto podría expandirse más si usáramos estos catalizadores que les mencioné en el principio, en donde nos imaginamos primero estos pozos de extracción y toda la infraestructura como unas anclas de los cuales se iban a unir a estos catalizadores. Y a estos catalizadores se les iba a ir agregando pues como toda la parte urbana, pero entendiendo un urbanismo como un urbanismo no necesariamente humano, sino para control de todas estas infraestructuras. Y esta es la evolución, digamos, que proyectamos con esta lógica que desarrollamos con, digamos, ciertos algoritmos con los cuales estuvimos jugando con Grasshopper para llegar a esto, en donde si se dan cuenta entre la fase 2 y la fase 3, realmente lo que crece es la ciudad y no la cantidad de habitantes. Y esto fue como un poco lo que nos imaginábamos en cuestión de sobreposición de diferentes infraestructuras y de las como plantas de captura de carbono y demás. Y en el momento en el que decidimos dar el paso más como en la siguiente escala y para como, digamos, como delimitar un poco mejor cómo se verían estos catalizadores y cuáles serían, decidimos escoger estos dos, la reinyección de carbono y crear, o sea, como alimentar invernaderos para fotosíntesis. E imaginamos unas torres en donde se juntaran diferentes, o sea, como que fueran como creadas a partir de módulos en donde se juntaran diferentes funciones. Por ejemplo, en este módulo, este sería la cubierta, esta es la vivienda, este sería el invernadero, este es la captura de aire directo. Y decidimos poner también centros de datos, porque nos dimos cuenta que los centros de datos generan un calor que podría ser reutilizado para la parte de vivienda, que tendría una capacidad de 12 humanos cada una. Esta capacidad es simplemente imaginando que los humanos que viven o que estarían en estas torres
serían simplemente para regular esta infraestructura. Entonces, la captura perdón, los centros de datos normalmente necesitan agua para como enfriar su sistema. Entonces estas torres estarían como lo vieron en el render, como en la parte del agua en el Ártico, pero al mismo tiempo generan un calor que se podría reutilizar tanto con los humanos como también con los invernaderos. Y al mismo tiempo, la captura de CO2 estaría capturando todo pues el carbono atmosférico y al mismo tiempo lo estaría procesando e inyectando directamente a la base en donde se almacenaría para después reinyectarse a las tuberías, bueno, a las pipelines que ya existen. Y entonces imaginamos como diferentes configuraciones de torres que después podrían proliferar a lo largo de la costa. Ahora, para poder, digamos, hacer o llevar a cabo esta proliferación, tuvimos que también pensar cuáles serían como las políticas que deberían de existir que facilitaran esta proliferación. Y hay algo que se llama el Consejo Ártico, pero el Consejo Ártico es, digamos, pues como Naciones Unidas, o sea, no es algo que tiene como realmente una injerencia directa en un país, sino que simplemente está conformado por representantes de todos los países que tienen colindancia con el Ártico y que pueden tener como opiniones, pero realmente no pueden llevar a cabo como, o sea, no pueden hacer leyes, digamos. Pero imaginando un escenario en donde sí pudieran hacerlo, nos imaginamos pues diferentes políticas que se podrían poner, como por ejemplo que los buques que naveguen al Ártico tienen que ser, obviamente, tienen que tener una huella de carbono neutra, que todos los tankers que vayan, como les comentaba al principio, que lleven el combustible a otros lados del mundo, regresen con combustible, digo, con CO2 licuefacto. Para poder hacer esto, tendríamos que establecer una creación de blockchain para poder hacer unas cadenas de suministro transparentes y que pueda haber como certificados de esta transparencia. Y por lo que, pues sí, nos imaginamos como un futuro en donde realmente haya como toda esta integración de como desarrollo tecnológico que pueda permitir este manejo transparente y que cierre este ciclo, digamos, pues de extracción a algo que se regrese al lugar donde fue extraído. Por lo tanto, tiene que haber redes distribuidas, estas cadenas de suministro inteligentes que les decía, el cradle to cradle, que es volver a enviar el CO2 al origen, en donde pues acabaríamos viendo una cooperación en esta urbanización ártica. Y en esta imagen lo que nos imaginamos fue invirtiendo como la atmósfera al centro y dejando la corteza terrestre hacia afuera, también para darle una dimensión a la profundidad con la que hemos perforado la corteza terrestre para poder extraer todos estos combustibles y para entender, también visualizar y dimensionar la cantidad de espacio digamos, de espacios vacíos que se podrían llenar con estas cantidades de CO2. Tengo aquí como como close-ups para que vean un poco, o sea, esto es como en donde nos imaginamos como esta cooperación ártica en donde todas las ciudades en la costa tienen diferentes, pues como estas torres que nos imaginamos, en donde también hay antenas, en donde se conectan unas con otras. Y sobre todo nos imaginamos que esta cooperación pues sucede a partir de los centros de datos, porque en este momento eran también una inversión que parecía pues importante, sobre todo que es una inversión que estaba fuera
de las extracciones de combustibles fósiles, pero que sin embargo actores como Microsoft, por ejemplo, habían hablado de pues, decarbonizar su industria, no nada más actual, sino retrospectivamente, por lo que les mencionaba al principio de la huella de carbono que tiene el Internet y pues en general toda la generación digital. Eh, pero obviamente hay problemas muy claros que vemos con esto, en donde esta cooperación es muy frágil y pues actualmente lo podemos ver con la guerra entre Rusia y Ucrania, en donde esta cooperación que podría en 2019, principios de 2020, verse como algo pues difícil, pero quizás algún día alcanzable, hoy se ve completamente fuera de la mesa. Y pues esa fue al final nuestra conclusión, en donde pues, o sea, podemos seguir, digamos, como con esta extracción del Ártico y podemos pensar en una circularidad de de estas cadenas de suministro de combustibles fósiles, siempre y cuando se pudiera regresar a este punto y siempre y cuando pudiera haber estas cooperaciones, pero la realidad es que si eso no existe, pues todo lo demás tampoco sería posible. Así que así acabamos nuestro proyecto. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Le pido a todas las personas que están aquí en el salón que por favor prendan sus cámaras, manifiéstense para que Rosa y yo no nos sintamos solitos. Muy bien, muchas gracias. Rosa, me gustaría hacer un par de comentarios y un par de preguntas, Ujú. lo que nuestros alumnos y alumnas arrancan motores y preparan las suyas propias. Me interesa mucho el género de la arquitectura que practicas y nos mostraste aquí, ¿no? Ujú. Eh, Esa es una pregunta que te quiero hacer al final. Eh, lo que rescato mucho es la manera en la que eres capaz de, a través de la investigación, generar una narrativa que siempre está espacializada, siempre está aterrizada, Mm. de forma tal que se vuelve siempre relevante el pensamiento del diseño, ¿no? Muchas veces creo, no tenemos la costumbre, leemos noticias, nos enteramos de eventos históricos, geopolíticos, pero nunca hacemos el ejercicio de traducirlos espacialmente, de entender cuál es el territorio que estos eventos construyen y que estos eventos requieren, ¿no? Que la definición de territorio no es necesariamente una escala grande, sino simplemente todas las ubicaciones geográficas que juntas, aunque estén, eh, aunque no sean contiguas, pues forman parte de un proceso, en este caso un proceso de urbanización. Me gustó mucho también como la primera mitad de la presentación es muy como geográfica, ¿no? Nos estás mostrando cartografías, pero llega un momento en el que esas cartografías están tan cargadas de potencial que es inevitable volverlas especulativas, ¿no? Entonces por ahí a lo mejor el género es como geografía especulativa, lo cual es muy rico. Me recordó mucho en momentos el trabajo de Arata Isozaki, por ejemplo, ¿no? Con las ciudades en el aire o la urbanización del océano. Obviamente, en tu caso, pues fundamentado en una investigación más profunda. Y algo que también aprecio es que no solamente el proyecto de diseño, digamos, fue guiado por la investigación. Es más, diría que el proyecto de diseño tal vez es casi una manera de sintetizar los potenciales que la investigación está visibilizando. Eh, pero el proyecto no se queda, o sea, la imaginación que despiertas no se queda solamente en la espacialización, sino que además está la idea de la arquitectura institucional, en este caso el Consejo Ártico y cuáles podrían ser medidas que podría adoptar un consejo así para generar una economía alrededor del carbono. Ahora, después
ver esta presentación, pues queda claro que para poder establecer una economía alrededor del carbono, pues primero hay que darle un valor al carbono que hoy no lo tiene. Ujú, Pero lo que es fantástico es que, aunque se ha hablado mucho de cuál sería el efecto inmediato de instituir una política que le dé un precio al carbono, poco se ha especulado de cuáles serían los efectos espaciales. Pero tu trabajo nos los revela, ¿no? O sea, se podría abrir todo un horizonte de posibilidades al generarse una economía en torno al carbono que cambie los patrones de urbanización de esta región. Eso es como lo entiendo y lo que resalto de la presentación. Ahora, en cuanto a la pregunta, bueno, tengo dos. La primera bueno, la primera es como muy general. La pregunta es, la segunda es, ¿cuál es la utilidad que puede tener tu trabajo más allá de esta región que decidieron estudiar? Nosotros en este seminario estamos eh, intentando imaginar futuros también post-carbono, post-fósil, ujú, más allá de los recursos fósiles, y en ese sentido nos hemos dado a la tarea de estudiar el sector industrial, específicamente en México. Como ejemplo, estamos tomando el segundo parque industrial más grande del país, que es Vallejo I, está a las afueras de la Ciudad de México, y los 5 equipos de estudiantes que tenemos están estudiando diferentes escenarios de descarbonización a partir de agricultura urbana o de hidrógeno verde o de paneles solares, etcétera, otras energías renovables. Eh, pero algo que nadie ha explorado hasta el momento es la captura y el secuestro del carbono, ¿no? Que es otra importante estrategia de cara a pues, llegar a lograr el objetivo de net zero para el 2050, para el 2100, para el año que sea, vamos eventualmente a tener que desarrollar este tipo de tecnologías. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo intuirías tú, cómo pensarías tú que se podrían aplicar en las lecciones que ustedes aprendieron estudiando el Ártico, pero para otras latitudes, como por ejemplo la Ciudad de México? uf. Pues eh, yo creo que sería sobre todo metodológico. O sea, como decías al principio, o sea, como que sin ningún tipo de idea preconcebida, nos metimos directamente a la geografía y nos metimos directamente a ver qué hay, qué existe y sobre todo, o sea, como mapearlo y verlo, porque pues, digo, al final de cuentas creo que la mayor parte de los arquitectos somos bastante visuales y una vez que tienes como varias cosas que tú mismo mapeas, porque no es lo mismo ver una foto con cosas que igual tienes como demasiado ahí y cuando tú escoges capa por capa qué es lo que quieres visualizar, empiezas a ver cosas o empiezas a ver qué falta. Entonces ese sería como paso uno. Y el paso dos, que en este caso, o sea, si realmente el punto sería ver como algo especulativo, pero al mismo tiempo realizable, algo que a nosotros, pues como que nos determinó también hacia dónde irnos fue la parte de las inversiones, o sea, entender por qué alguien hace algo en dónde, o sea, follow the money, como, y al mismo tiempo sí, como dices tú, o sea, siempre es importante espacializar eso. O sea, ok, hay una inversión de tanto en tanto. ¿Qué significa eso? O sea, espacialmente, siempre hay una manifestación espacial. ¿Cuánto espacio ocupa? ¿Cuánto territorio se necesita para eso? O sea, y al final es algo que, o sea, como entre nosotros decimos todo el tiempo, o sea, como que el recurso más contestado a futuro va a ser la Tierra, el recurso espacial, porque todo mundo quiere hacer uso de un espacio para diferentes cosas, pero nadie se pone de acuerdo. Entonces todo mundo, o sea, no sé, cuando hablas de captura de carbono, todo mundo cuenta una cantidad de espacio en el mundo para hacerlo, pero nadie cuenta lo que el otro ya está considerando dentro de su propio cálculo, ¿no? Entonces, eh, para mí, o sea, fue bastante importante eso, o sea, saber
pues, o sea, quién está invirtiendo en eso y cómo. Y después de eso, ¿cómo te puedes, o sea, lo que nuestro profesor llamaba, que me parece que lo conocieron, quizás algunos de ustedes, Raúl Bunschoten, quien presentó partes de este proyecto el año pasado, me parece. Él siempre nos decía, ¿cómo pueden hack and flip a system? ¿Cómo se insertan en un sistema que ya existe y cambian las reglas y cambian el outcome? Entonces, una vez que entiendes el lugar y entiendes cuál es el atractivo y cuáles son los intereses, cómo te puedes unir a esos intereses y cambiar las reglas del juego para tu propio outcome. En, pues, o sea, esa fue como la metodología, creo, que seguimos principalmente. Muy bien. La segunda pregunta que te quiero hacer, y ya con eso doy la palabra a los chicos y chicas, es, regresando al género, ¿qué significa practicar arquitectura haciendo este tipo de proyectos de diseño como investigación, investigación como diseño, donde eh, uno de los retos es la manera en la que eres capaz de hilvanar cuestiones geográficas, con físicas, con ecológicas, con políticas, con financieras, para generar una narrativa coherente que tenga un poder explicativo sobre el fenómeno que estamos atendiendo. Más allá de, digamos, el ámbito académico en el que se realizó este ejercicio y el tipo de literatura disciplinar al que va a alimentar, ¿cómo describes tú la función social que tiene esto? Yo lo que veo es que eh, es un gran ejercicio de síntesis que le permite a un público no experto entender una problemática, pero ese público pues no vive en el Ártico, no se ve inmediatamente afectado o beneficiado por este tipo de proyectos. Entonces, como a los 4 años de distancia de haber terminado el proyecto, ¿qué reflexión tienes tú sobre la función social o la función cultural de producir este tipo de trabajos? ¿Para qué sirven? Pues la verdad es que, o sea, más allá de este proyecto, eso es creo que un aprendizaje de la maestría de diseño urbano, el tan solo preguntarnos qué es un diseñador urbano, porque, o sea, no es lo mismo que un urbanista y no es lo mismo que, no sé, un planeador o sea, o como un planner. Es, digamos, como, o sea, como a lo largo de toda mi carrera, e incluido definitivamente con mi tesis, de lo que me ha servido es, como dices, de poder aprender yo misma a entrarle a estos temas que pueden ser bastante complejos, lograr ser como, digamos, como una bisagra entre la academia y una audiencia más amplia, en donde esta audiencia obviamente tienes, o sea, puede ser, o la defines en el momento en el que te preguntas quién necesita escuchar esto. Y eso lo defines en el momento en el que tienes, o sea, digamos, cuando te preguntas cuáles son las inversiones y cuál es el interés en cierto espacio, cierto territorio que tú estás estudiando, ahí es donde defines también a tu audiencia. O sea, cuando quieres hacer tu hack and flip y entrarle al sistema y poner tus reglas, tienes que saber a quién le vas a hablar para poder cambiar esas reglas. Y entonces, en el momento en el que logras hilar, como dices, toda esta investigación con cuestiones más prácticas, con dibujos, con un análisis, pero también una interpretación y lo tienes o lo comunicas en un lenguaje que es más accesible para diferentes tipos de personas, pues puedes tener un impacto más grande. Y quizás este no es el mejor ejemplo, porque esto es el Ártico, como dices, o sea, realmente, pues, o sea, fue como un ejercicio académico y no, al final, de hecho, por cuestiones de la pandemia no pudimos llevarlo a otro nivel, porque sí teníamos pensado
pues contactar con gente que reside en el Ártico, o sea, empezando por la Universidad de Tromsø y buscar como, no sé, colegas incluso en Rusia, en San Petersburgo y demás. Bueno, eso obviamente está fuera de consideración ahora, pero con el tema de mi tesis, que fue lo que mencionaste al principio, que es el tema del maíz, pude explorarlo mucho más. Digamos que el tema es completamente diferente, pero la metodología es muy similar, en donde hago una síntesis histórica y llego a ciertas conclusiones y ciertos análisis y lo represento de cierta manera que he logrado comunicarlo a diferentes tipos de personas, sean alumnos, como fue en el caso de What Design Can Do, en esta plática que tuve al principios de octubre, pero también a la gente involucrada, o sea, gente en el campo involucrada en la producción de maíz, a gente involucrada en políticas, en cuestiones de política económica, con cuestiones de agricultura y demás, y también, pues sí, con, o sea, en general un público más amplio de, no sé, consumidores y mexicanos en general, que pues, como lo dices, ¿no? O sea, no se habían dado cuenta de ciertas cosas y no habían caído en la cuenta de la espacialización o de la repercusión que tienen ciertas cosas, que pues nosotros como diseñadores urbanos o como arquitectos que trabajamos con estos recursos, tenemos esa capacidad de entender y plasmar y comunicar. Muy bien. Ya te tendremos que invitar para otra plática sobre el plantation scene y nos cuentes más del maíz. Leonardo, adelante. Pues muchas gracias por la plática, Rosa. Me recordó muchísimo a un libro que leímos antes de iniciar el semestre que se llamaba Ministry for the Future, que justamente como que se iban al Ártico a capturar carbón. Y pues estuvo increíble verlo como después de con ya todo estos clústeres o sea, que desarrollaron. Y pues yo solamente tendría como dos preguntitas. Una sería sobre todo como cómo sería la metodología como para sacar los recursos para hacer toda esta infraestructura, o sea, más allá de las políticas del Ártico, o sea, cómo se podría generar como, pues no sé, me imagino que una serie de leyes, algo así, para que cada empresa ponga cierto dinero y que se empiecen a generar estos proyectos, o sí, ¿cómo iría en ese sentido? Y también mi otra pregunta es que cómo va a conseguir la energía cada clúster, que, ay, mis apuntes son un desastre, entonces ya no me acuerdo cuál era la palabra que habías utilizado para cada uno de estos, como de estas torres, pero Catalizadores. justo, ¿cómo? Los catalizadores. Ajá, o sea, como estas torres que iban a tener como los capturadores de carbono, ¿los qué? Los módulos, exacto. Los módulos, o sea, o sea, va a ser energía que ellos mismos van a generar con el carbón que están capturando, o va a ser por medio de energía eólica o solar. Eh, pues nada, porque también como que encontré como muchos puntos en común con los proyectos que nosotros estamos realizando, y pues justamente también tenemos estas dudas por acá. Ujú. Y pues gracias, Rosa. No, de qué. Pues mira, tu primera pregunta obviamente es muy compleja. O sea, nosotros, o sea, al final de cuentas somos arquitectos, no somos todólogos. Podemos enterarnos y como al menos tener como una idea general de las cosas que se necesitan, como los ingredientes para hacer la receta, pero necesitamos involucrar a otros cocineros para poder hacer, ¿no? O sea, necesitas como a tu chef de postres para hacer los postres, ¿no? O sea, no lo puedes hacer tú todo. Y en la cuestión como o sea, de escalar esto a otros niveles, pues obviamente necesitas gente que se dedique a política pública y que esté en diferentes instancias de gobierno,
que tengas conexión con lobbies, por ejemplo, que son un punto y aparte. Necesitas, obviamente, o sea, la cuestión política es muy compleja, porque necesitas, o sea, depende en dónde estás, si estás en Unión Europea, pues necesitas, ok, a nivel como local, regional, nacional, después necesitas como la parte parlamentaria de la Unión y después necesitas ver de qué manera tienes también estas empresas transnacionales en donde están localizadas en diferentes pues, países, en donde obviamente hay diferentes leyes y diferentes jurisdicciones, entonces por eso hablábamos de esta cooperación ártica, en donde, o sea, idealmente tendría que haber como o sea, como este Consejo Ártico tendría que tener de cierta manera más poder de lo que tiene hoy día para poder ejercer presión sobre todas estas naciones que se encuentran en el Ártico. Pero para poder generar esto, pues, o sea, es bastante especulativo, porque, digo, ¿cómo se hizo la Naciones Unidas? O sea, necesitas así como una guerra mundial, supongo. Y bueno, nada, lo del Ministry for the Future me dio un poco de risa porque justamente un amigo me lo regaló después de ver mi proyecto. Y tu segunda pregunta, voy a ver, voy a compartir esto porque, esto es, a ver, ¿ven mi pantalla? Sí, ok. Este proyecto, de hecho, me invitó Jimena, ay, olvidé su apellido, fue curadora del Abierto Mexicano de Diseño en 2020 y por todo el tema de la pandemia tuvieron como una presentación un poco como en vivo y digital como la exposición del Abierto y justamente me invitó a presentarlo y estas son las como láminas que traduje para esta exposición y estuvieron expuestas en el Franz Mayer, que es básicamente resumen pues todo lo que les acabo de presentar. Y aquí tenemos como unos collages especulativos sobre cómo se podrían usar estas o cómo explotar estas energías renovables en el Ártico, en donde vemos que ya existen obviamente eh, turbinas eólicas, entonces simplemente sería como colocarlas en lugares donde tienes como estas potenciales de generación de energía. También existen o sea, nos dimos a la tarea de investigar como todos los tipos de energías renovables que hay y al mismo tiempo los potenciales que ya están analizados que existen en esta región. Entonces fue como un poco un match. Y existen también estos como energía cinética por las olas de mar y lo que encontrábamos que era como poco problemático es el almacenamiento de esta energía. Entonces, por ejemplo, en el norte de Alemania tienen estas que le llaman Kugelspeichern, que son pues esferas que guardan la energía cinética de las olas para después transformarla en energía eléctrica. Por ejemplo, el módulo de las torres que les enseñaba sale de estas granjas de pesca, o sea, como en donde no sé, se crían, no sé, salmones o diferentes tipos de pescados en el Ártico, en Noruega, en donde nos imaginamos como el futuro de estos módulos, el simplemente recuperarlos y hacer como estas torres a partir de ellos. Espero que te haya contestado tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Arcelia. Adelante, Arcelia. Mi pregunta es con respecto a la captura de carbono que estás teniendo como un escenario y las industrias que hablas de cambiarlas retrospectivamente suena muy interesante y a esto va mi pregunta teniendo esta captura de carbono y también una fuente de energía que mencionaste, que es la energía geotérmica, ¿esta aún hay algún conocimiento sobre esa zona en la que es una mayor escala en la Antártida? Así te lo imaginas como otro escenario
plasmado. ¿En la Antártida? Uf, creo que es distinto, o sea, o sea, no conozco mucho de la Antártida. Hay un libro muy, muy hermoso sobre, sobre todo este territorio, pero por lo que entiendo, la Antártida es exactamente como lo opuesto de esto. O sea, así como el Ártico es como un océano rodeado de tierra, la Antártica es lo contrario, es como un pedazo de tierra con glaciares encima. No está explorado de la misma manera que esto y seguramente las condiciones son como muy distintas, o sea, como el riesgo de urbanizar la Antártica probablemente sea distinto, y o sea, habría que tener unas consideraciones completamente diferentes. Bueno, sí, es que mi pregunta va más hacia escenarios geotérmicos imaginarios, porque mencionabas que en esa zona, precisamente en la que estuviste trabajando, había zonas con mayor incidencia en esta energía. Entonces, por eso lo Aquí, preguntaba, porque tenía una pequeña duda. Y de hecho, en un módulo de esos 4, donde hablas de la fotosíntesis, ujú, mencionas que se hace a través del calor térmico, la transportación del frío con el calor para los invernaderos y los cultivos, lo haces a través de la captura de carbono, pero también hay otros escenarios que también se pueden hacer con energía geotérmica si es que están ujú. altamente ahí estudiados. Bueno, Pero sí, de nuevo, de la Antártida no sé, porque ese no fue como nuestra zona de estudio, pero del Ártico mapeamos, por ejemplo, aquí tenemos estas como burbujitas naranjas, son como eh, los estudios prospectivos de energía geotérmica que tienes en el Ártico. Entonces, por un lado tienes aquí en Islandia y por otro lado tienes en esta parte en Kamchatka y la parte, o sea, como final de Rusia y en Alaska también. Y obviamente eso tiene cierta relación con roca basáltica, por obviamente el tipo de suelo que se genera alrededor de estas fallas que generan también la propensión hacia la energía geotérmica. Entonces, o sea, lo mismo que se hace en Islandia, digamos, se podría hacer como en estas partes. Pero en el resto lo que mapeamos fue sobre todo como la energía de, como cinética de las olas, que son estas como estrellitas azul marino que tenemos en diferentes partes de la costa, y como los offshore wind, que son más, estas como que están un poco más claras, que tenemos acá también. Y entonces, o sea, como que el tipo de energía obviamente varía del punto en donde te encuentres en la costa. Y por eso es que no pensamos como una solución para todo, sino más bien que fueran como redes distribuidas y que cada catalizador se adaptara al punto en el que estás, porque obviamente tienes diferentes como requisitos por catalizador y también diferentes, digamos, opciones energéticas. gracias. Muchas gracias, Rosa. Ya nos pasamos un poquito de la hora. Te agradecemos mucho tu generosidad y la paciencia con la que nos compartes tu trabajo, que para cerrar me gustaría reconocer por la manera en la que revela cuál es la agencia que puede tener el diseño cuando lo aplicamos a estudiar el territorio. Muchísimas gracias, Rosa. Esperamos verte pronto por aquí, pero seguimos en contacto. A las personas que se sumaron también les agradecemos mucho su interés. Y bueno, ya que subamos esto a nuestro canal de YouTube, te lo compartimos. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Pues, gracias, un gusto. Bye. Bye. Gracias.